Hola chicos, bienvenidos de nuevo a su clase de sistema inmunitario o inmunidad. El día de hoy nos toca hablar sobre el sistema de complemento, que es parte de la inmunidad innata. Entonces, hemos hablado ya un poco de las herramientas o que utiliza la inmunidad innata para poder defender a nuestros cuerpos de medios exteriores, y el sistema de complemento es justamente de uno de ellos. Este sistema de complemento, a pesar de que lo consideramos de la inmunidad innata, porque participa en la fagocitosis y en la inflamación, como veremos más adelante, en realidad también es parte de la inmunidad adaptativa porque requiere de los anticuerpos. Y recordemos que los anticuerpos son los encargados de la respuesta inmunitaria adaptativa de la humoral y se necesitan en una de las vías del complemento. Por lo tanto, en realidad también forman parte tanto de la inmunidad innata como de la adaptativa. ¿Cuándo fueron descubiertos? Parte del nombre que de hecho que tienen viene del descubrimiento. Jules Bordet lo que hizo fue probar cómo funcionaban los anticuerpos. Existía la duda, sabíamos que los anticuerpos podían servir para protegernos y la pregunta era, ¿cómo? Y Jules Bordet lo que hizo fue probar esos anticuerpos sobre bacterias. Y cuando colocaba solo los anticuerpos con las bacterias, purificaba los anticuerpos, los echaba a las bacterias y no pasaba nada. Ya no es posible que nos proteja haciendo nada. Lo que hace Bordet es tomar los anticuerpos que ya había utilizado, se los aventó a las bacterias y después le agregó plasma. Le agregó plasma y en ese momento, cuando le agregaba el plasma, las bacterias se rompían, se destruían. De alguna manera había algo en el plasma que complementaba la función de los anticuerpos. Él nombró a esto complemento. Y descubrió otras cosas sobre él, ¿no? Lo interesante es que se le puso complemento porque de alguna manera los anticuerpos solitos no funcionaban para nada y cuando se les agregaba algo que estaba en el plasma, ya funcionaba y las bacterias se morían. Descubrió, por ejemplo, que si este plasma, antes de echárselo a los anticuerpos, lo que hacía es calentarlo a 56 grados centígrados, pues de alguna manera, cuando se lo agregaba a los anticuerpos que estaban pegados a las bacterias, no pasaba nada. De alguna manera, este complemento era termolar, por lo que pensaron inmediatamente que podían ser proteínas, pero hasta ahí llegaron. Y de ahí viene el nombre, complemento es porque complementa la función de los anticuerpos. Y después descubrimos que en realidad es un sistema bastante complejo. Actualmente sabemos que está formado por varios componentes, por lo menos tres, que son proteínas que se encuentran sobre la membrana de las células, proteínas séricas, o sea, que se encuentran en circulación y reguladoras de este fenómeno, ¿no? Ahora, este complemento lo que tiene como función es activarse y sobre las células y de los patógenos y destruirlas, reventarlas. Vamos a ver más adelante que literalmente balacean a las bacterias. Están compuestos por simógenos, es decir, nos van a ver a lo largo de todos los libros de biología y medicina que los simógenos son sustancias que por sí solas no están activas, sino que tienen que ser activadas. Viajan de manera inactiva y son activadas posteriormente, ¿va? Ahora, una vez que se activan, estas se unen a una superficie que normalmente es una membrana celular y normalmente debe ser de un patógeno, y también estos sistemas son inhibidos para no activarse sobre las células propias, porque sería un problema, ¿no? Que tuviéramos un sistema para hacerle hoyos a las bacterias, pero que en lugar de hacerlo, lo hiciera sobre las bacterias, lo hiciera sobre nosotros. Y ya entonces nuestro cuerpo tiene un sistema para evitar que esto ocurra. Ok. Las proteínas se encuentran entonces sobre la superficie de nuestras células y lo que hacen es irse activando para después generar una ruptura sobre las membranas de las células de las bacterias o algunos otros patógenos. Existen tres vías o tres caminos. Esto es más o menos como una película de esas que han visto que tienen varias historias, una, dos y tres historias, y de repente las tres historias se juntan en un momento específico y llegan al meollo, ¿no? Esas películas como Amores Perros, donde todas tres historias de tres personas completamente distintas y llegan un momento en que se conocen. Es exactamente lo mismo, es como una película mexicana, donde varias historias se juntan. Y cada una de las historias tiene un nombre, se le llaman vías. Hay tres vías, la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectivas. La vía clásica se le puso clásica pues porque fue la primera que se descubrió. Después, como se descubrió una que no era la clásica, pusieron la alternativa, ¿no? Porque es la alternativa a la clásica. Y la última que se descubrió fue la vía de las lectinas o ficolinas, que es tal vez de las más nuevas descubiertas, pero en realidad la primera que existió o que se ha registrado en la evolución es la vía de las ficolinas y la vía alternativa, ¿va? Ahora, ¿cómo se inician? Eso es lo que diferencia cada vía, cómo comienza. Como en una película de estas que juntan varias historias, lo que importa es cómo comienza la historia. Y justamente aquí, cada vía, la clásica, la alternativa y la de las ficolinas, comienza ligeramente distinto, ¿va? Eso es lo importante, cómo comienza.
¿qué es lo que lo inicia, no? En el caso, por ejemplo, de la clásica, lo que lo comienza es un anticuerpo, pero las demás tienen otra opción. Ahora, lo importante de estas vías es dónde se unen. Y donde se unen y casi todas llegan al mismo punto en común es morder a C3. Las proteínas que están formadas de complemento son varias proteínas que tenían muchos nombres distintos, pero actualmente las clasificamos de proteínas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. ¿Para qué? Para hacerlo fácil, ¿no? C de complemento y 1, 2 y 3 del número de proteína que le toca. Ahora, esas proteínas, como ya habíamos visto, son simógenos. Es decir, son proteínas que viajan inactivas en circulación y deben ser activadas. ¿Va? ¿Cómo se activan? Mordiéndose. Esto es como un ataque zombie, me gusta decir a mí, donde el primer zombie es mordido y le arrancan un cacho, ¿va? Ese, por ejemplo, aquí tenemos a C3. C3 está inactivo. Cuando se activa, alguien lo muerde y pierde un cacho. Le arranca un cacho literalmente y el cacho chiquito, lo que le acabo de morder, se llama C3A y el cacho grande se llama C3B. Y así de aquí en adelante. Este C3B es un zombie que va a morder a otra proteína y cuando la muerde le arranca un cacho y esa proteína, el cachito chiquito que queda es A y el grande es B. Así vamos a ver. Y el chiste de todas las vías es hacer esta cadena de zombies, ¿no? Cuando un zombie lo transforman, no se queda ahí tranquilamente haciendo nada, sino lo que hace es morder al de al lado y le muerde un cacho. Cuando lo muerdes, lo vuelve zombie y ese va y muerde otro. La vía del complemento es exactamente lo mismo, es un ataque zombie. Pero aquí diferenciamos en que cuando le arranca el cacho, el cachito que queda volando, ese cachito que arranca el zombie, se le agrega la letra A y el grande que queda, se queda B, ¿va? Y el medio de todas estas vías es un ataque zombie, que usa la historia de un ataque zombie que va cambiando en cuanto a cómo es el orden, ¿no? Y el chiste siempre, siempre el protagonista, el bueno de la película, el que siempre participa es C3, ¿va? El meollo prácticamente es morder a C3. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿va? Entonces el chiste es morder a C3 para que se vuelva al C3A y C3B, y C3B es el pedazo grande, ¿va? Y vamos a ver más adelante que participa otra que es C5. Ok, ahora, ¿cuáles son las funciones? Vamos a ver adelante que los fragmentos grandes y chicos tienen diferentes funciones. Los fragmentos grandes, la parte grande del zombie, lo que hace es colocarse sobre la membrana del patógeno y el fragmento C3A o C5A o los fragmentos A, los cachitos que salen volando, esos tienen otra función. Vamos a verlo más adelante, ¿va? Pero hasta el momento, las proteínas del complemento se dividen en C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9. De C, si saben contar del 1 al 9, ya saben las proteínas del complemento, nomás le agregan una C. Ahora, son simógenos, no funcionan. O sea, esto es un ataque zombie. Cuando uno es mordido, le arrancan un cacho, el cachito chiquito que sale volando se le agrega la letra A y el grande se queda como B. Ese B se vuelve un zombie, lo que hace es morder a otra proteína, le arranca un cacho y volvemos a cambiar el nombre, ¿va? Las proteínas que llevan la B, las grandotes son zombies y tienen una función particular y los fragmentos chiquitos tienen otra función que vamos a ver más adelante, ¿va? Entonces vamos a ver vía por vía cómo es la historia. Entonces les voy a contar 3 historias distintas que se juntan en un mismo camino, ¿va? Entonces vamos a empezar contando la vía alternativa. La vía alternativa ocurre, y es la segunda vía que descubrimos, ocurre cuando C3, andando en circulación por ahí, se rompe o se fragmenta de manera espontánea, porque sí, porque puede, ¿verdad? Entonces se fragmenta y pierde un cacho. El cachito que se rompe se llama C3A y el fragmento que queda grande es C3B. Este es nuestro primer zombie. Este zombie, que es un C3B, se deposita sobre la superficie de los microbios. Si anda una bacteria por ahí, se le pega. Y una vez que se pega ese C3B, lo que hace es buscar a su pareja. Sí, sí, sí. Vamos a ver que en estas historias es una historia de amor de zombies, porque el C3B, que ya es un zombie, no sabe estar solo. Es una pareja tóxica. No sabe qué hacer solito y lo que hace es buscarse una pareja. Y lo que encuentra como pareja se llama B. B captura a B, literalmente es de esos que captura a C3B, captura a B y lo muerde. Y cuando lo muerde lo vuelve en zombie. Y de nuevo le arranca un cacho. El cachito que le arranca se llama BA. Recuerden que todos los fragmentos chiquitos son BA. Y el fragmento grande que se queda pegado a C3B es bebé. ¿Sí? C3B tiene un bebé. Así, literal, bebé. Y C3B y bebé le llamamos o se le conoce como la convertasa de C3. Convertasa de C3. ¿Qué creen que haga? Se llama convertasa de C3, lo que hace es morder a más C3. Entonces, ese C3B más un bebé que están ahora sobre la superficie de la bacteria,
hace que cuando va pasando un C3 lo agarran y lo muerden. Y es un zombie de dos cabezas, porque es C3B más un BB. ¿Va? Es un zombie de dos cabezas. Lo que hace es agarrar mucho C3, lo muerde y le arranca un cacho, sale volando el C3A y se queda el C3B que se deposita sobre la superficie de la bacteria. Y entonces ya pasamos de tener un zombie de dos cabezas, porque alguno de esos C3B que se arranca, que mordió el mismo, la convertasa de C3, que recordemos es C3 más un bebé, es un zombie de dos cabezas. Vamos a ver que estas historias siempre comienzan así. Un zombie, que después es un zombie de dos cabezas, y después un zombie de tres cabezas. El primer zombie es C3B que se deposita. Toma a B, la muerde un cacho, sale volando BA y se queda el bebé. Ya tenemos el zombie de dos cabezas, que se llama convertasa de C3. Ese C3B más un bebé, el zombie de dos cabezas muerde más C3 y ese C3 se parte en C3A y C3B y un C3B se queda pegado. Tenemos ahora un zombie de tres cabezas. 2C3B, vean aquí está, 2C3B más un bebé. Ya es un zombie de tres cabezas gigante, es un monstruo. Y a este se le llama convertasa de C5. ¿Qué creen que haga? Pues morderá C5. Le muerde un cacho, se sale volando, el cacho chiquito se llama C5A y el cacho grande se llama C5B. Este es el punto. Aquí, ya. Acabó la historia de la vía alternativa. Así de sencillo. Todos son historias de un zombie, de una cabeza, de dos cabezas y de tres cabezas, ¿va? Sencillo, ¿va? C3B se deposita sobre la superficie de una bacteria. C3B muerde a B y genera un bebé, que BB se queda pegado y BA sale volando. C3B más un bebé es la convertasa de C3 y es el zombie de dos cabezas. Y lo que hace es más morder C3. Agarra C3, le arranca un cacho, sale volando C3A y se queda C3B. Dos papás C3B y un bebé, la familia feliz, dos C3B y un bebé, se quedan pegadas en la superficie de una bacteria y se le llama la convertasa de C5. Y esta convertasa de C5, que es el zombie de tres cabezas, lo que hace es tomar a C5, morderle, arrancarle un cacho y C5A sale volando y C5B se queda. Y hasta aquí. Aquí llegamos al punto donde todos se conocen. Cuando se muerde a C5, en ese momento, ya estamos ya llegamos a donde se unen las historias, ¿va? Entonces, si se quieren aprender la vía alternativa, es lo único que se tienen que aprender. Ok, ahora, la vía clásica, lo único que va a cambiar es que participa al inicio, se activa gracias a anticuerpos. Y participa un anticuerpo. Ya vimos que los anticuerpos son capaces de unirse a la superficie de los patógenos y que una vez que se unen pueden hacer varias cosas. Vimos que algunos anticuerpos activan complemento. ¿Cómo le hacen? Cuando el anticuerpo que vemos aquí en este colorcito se une a un antígeno sobre una bacteria, este fragmento, la colita de la Y que queda al final, esa colita de la Y, que es el fragmento FC o fracción cristalizable, como vimos en las clases anteriores, se une a la molécula C1. Y aquí es donde todo toma sentido. Se llama C1 porque fue la primera que descubrimos. C1 se une a los anticuerpos y esto comienza en la descarga de la cascada clásica, ¿va? Ahora, hay características más complejas, sí, porque de hecho, los anticuerpos que más pueden activar complemento, pues es la IgM. La IgM es pentamérica, tiene 5 Ys, ya vieron, 1, 2, 3, 4, 5 Ys. ¿Y por qué es la que más activa complemento? Pues porque es más fácil que sobre este monstruo de 5 brazos se una C1, que sobre un anticuerpo solito de IgG, ¿va? Entonces, IgM es la que más comúnmente activa complemento. ¿Por qué? Porque está grande, está gorda, le caben más, ¿va? Ahora, C1 en realidad no está formada por una sola parte, está formado por C1Q, C1R y C1S, ¿va? Entonces C1 tiene tres partes, C1Q, C1R y S, ¿va? Ahora, cuando el anticuerpo está unido, vamos a empezar con la vía clásica, ¿va? El anticuerpo se une a un antígeno, el anticuerpo se pega a la bacteria y entonces llama C1. C1 se vuelve loco y se vuelve un monstruo. De nuevo, es el zombie número 1, por eso se llama C1, es el primer zombie que aparece, el paciente 1. Entonces se vuelve zombie y lo que hace es que tiene la actividad de ya poder morder. ¿Qué hace? Busca inmediatamente a quien morder y el primero que se atraviesa de frente a él es C4. C4 pasa frente a él y como él, C1 es el zombie 1, lo que hace es morder a C4, arrancarle un cacho, ¿va? Y lo que hace es que C4 sale volando el cachito y C4A y C4B se deposita en la superficie, ¿va? Pasamos de C1 a C4. Ahora, de C4, lo que hace, de nuevo C4 ya se depositó sobre la superficie, este es un zombie parado ahí, y recordemos que requeremos
llegar hasta el zombie de 3 cabezas, ¿va? Entonces C4 va a buscar a su pareja ideal. Busca a su media naranja. ¿Cuánto es la mitad de 4? 2. Entonces lo que hace es buscar a su media naranja. Busca C2 que pasa por ahí y lo agarra y lo muerde. Le arranca un cacho. El cachito que sale volando es C4, C2A y el que se queda es C2B. Aunque aquí dice que C2A, el que se queda, en realidad esto ya cambió. La nomenclatura actual dice que todos son así. Los fragmentos grandes que se quedan son B y los chiquitos salen volando. Entonces, aunque la imagen que diga que C2A, es no es cierto, es C2B, ¿va? Entonces recuerden, C4B es mordido por C1, se queda C2, C4B, C4B busca su media naranja, y esa media naranja es 2, C2A, y digo C2, y muerde a C2 y le arranca un cacho. C2A sale volando y C2B se queda aquí. Y tenemos a C4B y a C2B. Y entonces, esta es la convertasa de C3 de la vía clásica. De nuevo, recordemos, el zombie de una cabeza, de 2 cabezas y de 3 cabezas. Siempre el zombie de 2 cabezas es la convertasa de C3 y el zombie de 3 cabezas es la convertasa de C5. Así de sencillo. Entonces, C4B más C2B es la convertasa de C3. ¿Qué hacen? Pues morder C3. Y cuando pasa C3, la muerde, le arranca un cacho, sale volando el C3A y el C3B se queda. De nuevo, formamos el zombie de 3 cabezas que está formado por C2A, C2B, C3B y C4B. Facilísimo, ¿no? ¿Saben contar del 1 al 3? Ahí está. Entonces, del 1 al 4 comienza C1 y la convertasa es la de C5 es C2, C3, C4, todas B. Ese monstruo de 3 cabezas es la convertasa de C5, porque de nuevo el monstruo de 3 cabezas siempre es el de C5. Toma C5, la muerde, le arranca un cacho y se queda C5B. Y se acabó. Ya llegamos de nuevo al mismo punto. ¿Se dan cuenta? Todos llegamos ya al mismo punto. Ya mordimos a C5. Eso es todo. Repasemos. La vía clásica comienza cuando un anticuerpo se queda pegado a la membrana. C1 se pega. C1 busca a quién morder. El primero que aparece es C4. La muerde, le arranca un cacho y se queda C4B. C4B busca su media naranja, que es la mitad de 4 es 2, busca C2, lo muerde, le arranca un cacho, sale volando C2A y se queda C2B. Tenemos el zombie de 2 cabezas, que se llama convertasa de C3. En este caso, de la vía clásica. C3 pasa, la agarra, le arranca un cacho, la muerde porque es un zombie, y lo que hace es que C3A sale volando y C3B se queda en la membrana. Y entonces tenemos ya el zombie de 3 cabezas, que está formado por C2B, C3B, C4B, ¿va? Y ya tenemos el zombie de 3 cabezas, que es la convertasa de C5, en este caso de la vía clásica. Lo que hace es que pasa C5, lo agarra, le muerde un cacho, sale volando el cachito de C5A y se queda C5B. Ya llegamos al mismo punto que con la vía alternativa. Eso es todo. Ahora, por último, vamos a revisar la vía de las lectinas o las ficolinas y vean aquí. La única diferencia o la única relevancia de esta vía es que en lugar de utilizar C1, utiliza a una proteína que se llama MASP, ¿va? Esta de aquí que están viendo es la forma que tiene C1 y esta es la forma que tiene la ficolina o las serinas, ¿va? Estas ficolinas o las vías o esas lectinas tienen prácticamente la misma forma que tiene un bendito C1. Y la única diferencia es, entonces, la vía alternativa, la vía de las lectinas es exactamente lo mismo. Pero en lugar de utilizar un anticuerpo, esta lectina lo que hace, o ficolina, es pegarse a una bacteria y la vía es exactamente la misma. Esta ficolina o lectina toma C4, le muerde, le arranca un cacho, se queda C4A. C4A busca su media naranja que es C2, la agarra, le muerde un cacho, se queda C2. B, C4B y C2B lo que hacen es el monstruo de 2 cabezas, muerden a C3, le arrancan un cacho, se queda C3B y el monstruo de 3 cabezas que es C2B, C3B y C4B, 2, 3 y 4, lo que hacen es la convertasa de C5, el monstruo de 3 cabezas, el 2 zombie de 3 cabezas que muerde a C5, le arranca un cacho y se queda C5B. Eso es todo. Entonces en realidad no hay que aprenderse 3 vías, hay que aprenderse solo 2, ¿va? Ahora, ¿qué pasa al final? Al final lo que va a ocurrir es que C5, una vez que es mordido, que todos llegaban aquí, recuerden, de aquí adelante lo único que tienen que hacer, muchachos, es saber contar. C5B muerde a C6, C6 muerde a C7, C7 muerde a C8, C8 ya con C5, C7 y 8 sabemos contar. Este complejo lo que hace es acarrear a C9 y ahora ya lo que hace es anclar muchos de 9 a 12 C9 y formar un barrilito.
Vean, aquí está. Entre 9 y 12 proteínas C9 se anclan en la superficie de la membrana y forman una especie de barril de cerveza. Vean, los barriles de cerveza están formados como listones de madera. Es exactamente lo mismo. Y literalmente le hace un hoyo en la membrana. A eso se le llama CAM o MAC, complejo de ataque a la membrana. Recuerden que cuando las contracciones de los nombres las vemos en inglés, solo hay que leerlas al revés, ¿va? MAC. No es Mac como las computadoras ni como su iPhone 12, es Mac por complejo de ataque a la membrana, ¿va? Y literalmente se ve así, para que no me crean, ahí están, vean. Lo que ocurre es que todo ese C5 que se acumuló, llama a muchos C6, C7, C8, llaman a muchos C9 y al final lo que se hace es formarse un montonal, vean, de poritos, bacteria feliz, bacteria con complemento enzima, bacteria explotada. Literalmente balacean a la bacteria y así la matan. Esta es la función del complemento, formarle hoyos a las bacterias y en eso, a partir de esos hoyos se le sale un globo, lo ponchan y se le sale el aire, se le sale el líquido y se muere la bacteria, ¿va? En realidad, pues el complemento es un poquito más complejo y participan algunos otros receptores, por ejemplo, como el receptor de CR1, se llama CR1 porque es receptor del complemento 1, y este receptor del complemento 1 lo que permite es que es una opsonina. ¿Cómo funciona eso? C3b, recuerden, que se colocaba en la superficie de la bacteria, en cualquiera de las vías, no solamente al final forma hoyos sobre la bacteria, sino que es una opsonina. Recuerden que una opsonina es darle sabor a la bacteria. El macrófago o el neutrófilo no le gusta tanto la bacteria, es como ustedes que ya llevan 8 meses comiendo exactamente la misma comida, y yo sé que aman la comida de su mamá, pero ya después de 8 meses encerrados que llevamos en este momento de la historia, pues ya se hartaron, ya extrañan las gorditas de Iztacala o ya extrañan las gorditas de su escuela. ¿Y por qué? Porque tienen un saborcito que le llama la atención. Exactamente es lo mismo. Ponerle C3b o C4b encima de una bacteria hace que los macrófagos y los neutrófilos se la quieran tragar más. Entonces, por eso el complemento también induce la fagocitosis, ¿va? Ahora, también podemos ver que C3b, que hay receptores para C3b, por ejemplo, o como CR2, que participan en la presentación de antígeno. Habíamos visto que el linfocito B requiere que su IgM, que es el BCR, pueda unirse al antígeno para poder activar al linfocito B. ¿Qué creen? Alguien le ayuda, el receptor de CR2, ¿va? ¿Qué más debe ocurrir? Una regulación, ¿no? Para que no se active en la superficie de nuestras células, porque imagínense que C3b se depositara sobre nuestras células y entonces este llamaría todo el proceso y se generarían estos CAM o MAC. Estos poros se formaran sobre nuestras células, pues terminarían matando a nuestras células, ¿no? Debe haber algo que evite que sobre nuestras células se coloque y existen diferentes mecanismos que inhiben este proceso. Uno de los inhibidores que puede regular este proceso es el inhibidor de C1. Este inhibidor de C1 es una especie de atrapasuegras. Los atrapasuegras son pequeños tubitos de petate de plástico donde ustedes meten dos deditos y se quedan atrapados y ya no los pueden sacar. Esto es para qué? Pues para que ustedes puedan hacer lo que quieran con el novio, novia o cosa, ¿no? Pero aquí es porque el inhibidor de C1 es esta molécula que está aquí y se une a C1 y lo inhibe. Este inhibidor de C1 está en la superficie de nuestras células. Es de esta manera que si C1 por alguna razón se deposita sobre nuestras propias células, no puede activarse, no se puede volver zombie. Es como si C1 inhibidor fuera como la vacuna contra ser zombie. Se inhibe sobre nuestras células, ¿va? Ahora, ¿qué otros puede haber? Por ejemplo, hay proteínas que se encargan de desplazar. Por ejemplo, hay proteínas que se encargan como MCP1, CR1 y DAF, que lo que hacen es cuando detectan, por ejemplo, aquí está DAF y CR1, lo que hace es que cuando detecta a C4b y a C2b, que son parte de la vía clásica, si se acuerdan, lo que hace es tomar y arrancar este complejo y quitarlo de la membrana, ¿va? También, por ejemplo, puede tener también a DAF y a CR1 se le llama complejo abortivo. ¿Por qué? Porque cuando C3b más un BB, que si se acuerdan es parte de la vía alternativa, están sobre la superficie C3b y un BB, que es la convertasa del C3 de la vía alternativa, lo que hace DAF y CR1 es tomar al bebé y abortarlo, lo quita. Por eso se le llama también complejo abortivo, porque bota al bebé y elimina al bebé.
Entonces, como ya no está el bebé, ya no hay convertasa de C3, por lo tanto, se inhibe la vía alternativa, ¿va? Hay otros inhibidores y otros factores que inhiben, por ejemplo, el hecho de que nuestras células están recubiertas de ácido ciálico, y el ácido ciálico lo que hace es inhibir que las proteínas del complemento se peguen a la superficie de nuestras células. Así, ese es un mecanismo. ¿Por qué? Porque normalmente las bacterias no tienen la síntesis de ácido ciálico. Entonces, como no tienen ácido ciálico, nosotros tenemos una banderita que dice, hey, calma, yo soy tuyo. Así funciona. El ácido ciálico que está encima de nuestras células funciona como una especie de banderita. Cuando ustedes juegan algún juego de estrategia o un juego de guerra en equipo, en línea, pues lo que hacen es que traen un uniforme, ¿no? Identifican, o traen una banderita que dice que son de su equipo, ¿no? Y no los matan. Pero, ¿qué pasa si alguien trae una bandera de otro color o no trae un identificador? Lo matan, ¿no? Así funciona esto. Nuestras células tienen en la superficie ácido ciálico, que es como la banderita de hey, yo soy tuyo, pero las bacterias no. Y esto hace que no se active el complemento sobre la superficie de nuestras células. Por último, otro de los grandes reguladores es CD59. CD59 es una proteína que está prácticamente en todas nuestras células, y lo que hace es que cuando el complejo de ataque a la membrana ya está formado encima de nuestras células, CD59 arranca el complejo y lo bota. Es el último escape para poder evitar que nuestro propio sistema inmunológico nos ataque. Las funciones del complemento pues son variadas, ¿no? Al final lo importante son que tiene tres funciones. La primera es que la opsonización, que ya vimos que C3b es una opsonina. La otra es conocida como una opción activación del complemento, activación de la inflamación. Es decir, también activa la inflamación, vamos a ver cómo. Y la última es la formación de la citólisis o de que revienta células, ¿va? Revienta bacterias. Entonces hay tres: opsonización, inflamación y activación del complemento para hacer hoyos. ¿Sobre qué bacterias las hace? Pues principalmente sobre meningococos y neumococos, donde participa más. En el caso en el caso de la opsonina, C3b es la principal opsonina del sistema de complemento, es decir, la que hace sabrosa a las bacterias para que se las traguen, y participa muy importantemente en la opsonización de meningococos, de Neisseria gonorrea, de neumococos, etc. En cuanto a la activación de la inflamación, los fragmentos chiquitos, ¿se acuerdan que salían volando y que decíamos pues, que no servían? Pues esos fragmentos chiquitos como C3a, C5a y C4a que salen volando sí tienen una función. Se llaman anafilatoxinas. Son como pequeños sistemas de alarma que lanza el sistema de complemento que activa la inflamación. Vamos a ver más adelante cómo funcionan estos, cómo funcionan las proteínas que activan inflamación, pero en la siguiente clase. Pero hasta ahorita, C5A, C3A y C4A activan la inflamación. Ahora, cuando el complemento no está, hay muchos problemas. Hay deficiencias reportadas de cualquiera de las proteínas del sistema de complemento, pero lo que sí se ha observado es que todos aquellos pacientes que tienen deficiencia en el sistema de complemento son más comúnmente infectados por Neisseria meningitis y Neisseria gonorrea, ¿va? Entonces, de alguna manera, esto es lo más importante para el complemento. Ok. También hay enfermedades donde este complemento se activa de manera inadecuada y se puede depositar sobre las células las células, por ejemplo, de los riñones, generando glomerulonefritis, o sobre los vasos sanguíneos, generando vasculitis. Lo que hacen es activar el complemento sobre nuestras propias células y matarnos, nuestras propias células. Esto lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos autoinmunidad. Ahora, quiero que veamos el curso y que al final de estos videos, cuando terminemos formalmente el curso, se den cuenta que en realidad la respuesta inmunológica es algo así como una película, ¿no? Esas películas de acción viejas donde hay un malo, está el doctor malito que es muy malo y ese es el patógeno, y el bueno de la película que tiene que buscar un plan para acabar con el malo de la película, ese es el sistema inmunológico, ¿va? Y entonces en la primera película el doctor malito tiene un plan muy malvado para apoderarse de la Tierra, pero el bueno de la película, que es el sistema inmunológico, tiene un plan para acabar con él. Acaba con él en la película 1, pero en la película 2 el doctor malito regresa con un plan más malo, y el bueno de la película tiene que volver a buscar un plan para acabar con él. La respuesta inmunológica es más o menos así: una película donde el bueno y el malo han desarrollado esta historia durante miles de años o millones de años, y hay estrategias donde los patógenos evaden la respuesta inmunológica. Por ejemplo, Neisseria gonorrea, E. coli, lo que hacen es que, como yo les dije, nuestras células tienen ácido ciálico y esto inhibe la unión de las proteínas del complemento.
Lo que hacen estas bacterias tramposamente es haber buscado E. coli, por ejemplo, lo que hace es colocar, ha obtenido la vía para sintetizar ácido ciálico, Neisseria gonorrea toma y corta el ácido ciálico de las células nuestras, encima de ellos se camuflajean, ¿va? Son tramposas, se camuflajean, ya no las ve el complemento y no las ataca. Hay otros sistemas aún mucho más complejos, por ejemplo, como en el caso de Staphylococcus aureus, que lo que hace es que tiene un sistema llamado chips, que lo que hace es arrancar C5A de su superficie. Literalmente esta se sacude el C5A y el complemento no funciona sobre ellas. Durante las siguientes clases, cuando empezamos a ver otros mecanismos de la respuesta inmunitaria como fagocitosis e inflamación, vamos a ver poco a poco cómo las bacterias y los microorganismos tienen respuestas contra nuestras propias defensas para evitar que estas los destruyan, porque al final los microorganismos no quieren ser eliminados y esto de nuevo es una eterna batalla entre nuestra respuesta inmunológica y los patógenos. Muy bien, chicos, pues espero que haya servido este video del día de hoy del sistema de complemento para que vean que no es muy difícil, son 3 vías, una de hecho se repite, solamente hay que aprenderse quiénes son las convertasas, el monstruo de una cabeza, de 2 cabezas y de 3 cabezas, y eso es prácticamente todo. Las funciones son la activación de la inflamación, la opsonización y hacerle hoyos a las bacterias. Eso es prácticamente todo. Pues espero que les haya servido, chicos. Nos vemos la siguiente semana con un video sobre fagocitosis e inflamación. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.